Bien, muchas gracias por la espera. Una disculpa por la tardanza, pero ya estamos aquí. Vamos a empezar, muchachos. El día de hoy vamos a revisar eh, ejercicios adicionales del tema de la semana, que es principio de Pascal y principio de Arquímedes, que ya nos presentaron sus compañeros en las exposiciones. Voy a ver, no me acuerdo cómo estamos con las exposiciones. Vamos a revisar ahorita qué tenemos pendiente. Y la idea es hacer un par de ejercicios de cada uno de estos adicionales a los que ya ustedes vieron en la clase y en los videos que les programé en la semana. Y supongo que ya los vieron de este tema que es principio de Pascal y principio de Arquímedes. Entonces, muchachos, antes de pasar a eso, ¿alguien tiene alguna pregunta, comentario que quiera compartir con el grupo, muchachos? No, profe, gracias. Ok, gracias. La pregunta es si revisaron ese material que les programé. ¿Alguien? Sí, profe. Ok, José Luis. ¿Alguien más sí lo revisó? Porque luego como que me dan la impresión de que no. Sí lo revisé. Ok, gracias. Esperemos que sea generalizado. Bien, entonces voy a pasar vamos a revisar nada más rápidamente cómo están lo de las exposiciones y si no tenemos pendientes vamos a pasar a revisar los ejercicios complementarios eh, de, de estos temas. Déjenme ver. Primero que responda mi computadora y luego ya veremos. Bien, muchachos, tenemos entonces, hoy día 4 de junio, tenemos aquí dos videos que son tubos comunicantes, tensión superficial. Estos ya son temas de la siguiente semana, entonces yo creo que los vamos a aguantar para la siguiente sesión, muchachos, para no meternos. Nuestro siguiente tema, esto que estamos viendo hasta hoy, hasta el día de hoy, es hidrostática. El siguiente tema es hidrodinámica, donde ya entra el movimiento de los líquidos, y estos temas más bien van hacia esa parte. Así que vamos a aprovechar mejor el día de hoy para hacer los ejercicios en relación a Profesor, Sí. el día lunes, no me conecté a la sesión, pero me dijo que la próxima sesión iba a exponer sobre principio de Pascal. Ok, estás en Zoom, Renata. ¿Estás lista para hacerla en este momento, para aprovecharla, porque es precisamente lo que vamos a hablar el día de hoy? Sí, profe. Tienes tus diapositivas en la presentación del grupo. Sí. Ok, te las ubico y entonces damos inicio con eso y luego ya vamos a los ejercicios. Gracias por recordarme, Renata. Déjame las ubico. Te damos cámaras y micrófonos para que nos expongas el principio de Pascal. Bien, ahí estás. Tú me dices cuando cambiemos, tú me ordenas para mover la presentación. Adelante, por favor, te escuchamos. Buenos días, compañeros y profesor. El día de hoy les voy a hablar
sobre el principio de Pascal. Puede cambiar de diapositiva, por favor. Ok. El principio de Pascal dice que al ejercerse una presión sobre un fluido, esta se ejercerá con igual magnitud en todas las direcciones y en cada parte del fluido. Como vemos, está involucrado los fluidos. Los fluidos pueden clasificarse en dos tipos de acuerdo con su comportamiento cuando se le ejerce una presión. Siguiente diapositiva, por favor. Están los fluidos compresibles y los fluidos incompresibles. Los fluidos incompresibles son aquellos que pueden expandirse o comprimirse dependiendo de la presión que se ejerza sobre ellos. Los gases son los fluidos compresibles por excelencia. Los fluidos incompresibles no cambian su volumen por efectos de la presión. Los líquidos y los sólidos son considerados incompresibles. Siguiente diapositiva, por favor. Una de las aplicaciones del principio de Pascal es la prensa hidráulica. Esta está formada por dos recipientes de paredes rígidas. Cada uno de ellos contiene un fluido incompresible y ambos recipientes se encuentran conectados por la parte inferior, razón por la cual la altura del fluido es la misma en cada uno de los recipientes. La peculiaridad de este sistema es que el área transversal de ambos recipientes es diferente. En cada uno de ellos es mucho menor. La altura del fluido en ambos recipientes es la misma. Por tanto, las presiones en ambos recipientes también serán las mismas. Así que esto quiere decir que al ejercer una fuerza, una presión sobre uno de los recipientes, esta se ejercerá con igual magnitud en todas las direcciones y en cada parte del fluido. Así, el fluido se desplazará hacia el otro recipiente para igualar las presiones en ambos recipientes. La fórmula de la presión se ve expresada como presión es igual a la fuerza entre el área en metros cuadrados. Pues siguiente diapositiva, por favor. Según Pascal, la presión se transmite en todas las direcciones del fluido. Por lo tanto, si la presión 1 es igual a la presión 2, la fórmula para la prensa hidráulica es magnitud de la fuerza obtenida en el émbolo mayor en newtons sobre el área en el émbolo mayor en metros cuadrados, igual a la magnitud de la fuerza obtenida en el émbolo menor en newtons sobre el área en el émbolo menor en metros cuadrados. Siguiente diapositiva, por favor. En esta diapositiva le puse algunos links sobre un simulador de la prensa hidráulica y el principio de Pascal y un cuestionario que pueden contestar. Muchas gracias por su atención. Muy bien, Renata, gracias por darnos, introducirnos aquí al tema del principio de Pascal. Vamos a utilizar en este momento. Gracias por tu exposición. Buen día. Bueno, vamos a continuar entonces, muchachos. Nuevamente voy a compartir ahora entonces una presentación donde vamos a hablar precisamente del principio de Pascal. Vamos a repasar rápidamente ese principio, tomando de base lo que nos dijo ahorita Renata, y vamos a hacer un par de ejercicios adicionales. Entonces aquí está la presentación, muchachos. Me dice, esto que tengo aquí representado en esta lámina es precisamente un dispositivo que permite, pues, evidenciar ese principio de Pascal. Esto es lo que se llama una jeringa de Pascal. Básicamente es una jeringa acoplada a un recipiente que tiene perforaciones en múltiples direcciones, o al menos, o tal vez pueda tener una membrana interna que en ciertas condiciones impida que este líquido salga. Pero cuando nosotros aplicamos esta presión por medio de este émbolo de la jeringa, esa presión se transmite a través del líquido que está dentro de esta jeringa hacia el recipiente, y pues eso va a ocasionar que por todas estas perforaciones del recipiente
el agua salga, y lo que vamos a observar es que el agua va a salir con la misma fuerza y con la misma velocidad en todas direcciones. Y de esta manera, pues, se ejemplifica y se verifica este principio de Pascal, que la presión que se esté ejerciendo en este émbolo se transmite de manera íntegra a todos los puntos alrededor de este recipiente. Y ese es básicamente cómo funciona este principio de Pascal. Entonces aquí tenemos esta información, desde luego ya está compartida con ustedes, ya la tienen, ya están también ahí los videos al respecto de esta clase. Todo esto ya está explicado ahí. Solamente lo vamos a retomar un poquito para darle paso a nuestros ejercicios del día de hoy. Entonces, muchachos, aquí vemos otra vez esta jeringa de Pascal, cuya, que nos sirve precisamente para demostrar este principio. Y el principio dice así, que el aumento de presión que ejercemos en este caso con el émbolo de la jeringa, pues se manifiesta en todas direcciones, en todos los puntos de este fluido en la misma se manifiesta en todas las direcciones de este fluido, de este recipiente. Entonces, la presión en todos los puntos dentro de este recipiente es la misma. Eso es lo interesante de este principio de Pascal. Y está aplicado, o la forma más común de ver la aplicación de este principio de Pascal es precisamente un elemento que se llama la prensa hidráulica, que como decía Renata bien, trata de dos áreas, dos pistones o dos émbolos similares a lo que son los émbolos de una jeringa, o similares a lo que son los pistones de un automóvil, en los cuales se manifiestan estas presiones precisamente en la forma de la combinación de una fuerza que se aplica a uno de estos émbolos, que al ser aplicada sobre una cierta área de este émbolo, pues genera una presión que es comunicada a través de este líquido, y que como este líquido pues está ocupando toda esta área y es un fluido que es incompresible, como bien nos decía Renata, no se comprime. Entonces lo que pasa es que esta presión que se genera en este émbolo pues se va a transmitir a través de todo el líquido precisamente al segundo émbolo, y entonces eso va a ocasionar que se presente una fuerza que va a tratar de mover este émbolo en función de la primera fuerza que se aplicó en el lado contrario. Y bueno, el funcionamiento de esta prensa hidráulica responde al principio de Pascal, que precisamente se enuncia de esta manera, que la presión, en este caso en el émbolo menor o en el émbolo mayor, en este caso en el émbolo menor, debe de ser igual a la presión en el émbolo mayor. Esto en base al principio de Pascal, que dice que la presión se manifiesta por igual en todos los puntos del líquido. Podemos hacer esta aceleración. Y si identificamos como la fuerza 1, la fuerza que se le aplica al émbolo menor, y como el área 1, el área de este émbolo menor, entonces la fuerza entre esta área nos da precisamente esta presión 1, que es la presión del émbolo menor. Y esa presión 1 va a ser igual a la presión que hay en el émbolo mayor. Si representamos esa fuerza como esta fuerza 2 y esta área 2, entonces su relación fuerza entre área me da precisamente la presión 2. Y estas dos presiones van a ser iguales y se puede enunciar de esta manera. Entonces, este principio de Pascal aplicado a esta prensa hidráulica. Esta es la relación que existe entre las fuerzas y las áreas en una prensa hidráulica. Y de aquí nos va a interesar, muchachos, determinar cualquier cosa. Tal vez la fuerza 1, que es necesario aplicar para obtener una fuerza 2, o la fuerza 2 que se obtiene a partir de una fuerza 1 y un conjunto de áreas. Bueno, en fin, de aquí de esta fórmula, de esta ecuación, vamos a tener que despejar cualquiera de los parámetros. En este caso, lo más común es que nosotros necesitemos determinar cuál es la fuerza que se ejerce sobre este émbolo 2 cuando se aplica una fuerza sobre el émbolo pequeño, sobre el émbolo menor, para ver, porque esta es precisamente una de las formas en que se aprovecha más este movimiento. Es decir, todos estos elementos que están del lado derecho, estas prensas hidráulicas, que es una prensa industrial, digamos, montacargas, que es algo que sirve para mover cargas pesadas y elevarlas, o
elevador para pintores o este gato hidráulico que nos sirve para levantar el coche cuando queremos cambiar la rueda, la llanta, pues eso, este principio nos permite el funcionamiento de todos estos equipos. Cuando aplicamos una pequeña fuerza en un extremo de esta máquina, obtenemos una fuerza mayor en el otro extremo, de acuerdo con este principio de Pascal, y eso nos reditúa, nos sirve que podamos aplicar grandes fuerzas a través de unas más pequeñas. Bien, entonces esa es la idea, muchachos. Este es en general este principio de Pascal. Una pequeña fuerza ocasiona una fuerza mayor en el émbolo 2, en el émbolo mayor. Entonces, en base a eso vamos a resolver un par de problemas más adelante. Aquí hay, en esta información están los dos problemas que están resueltos en el video, los videos que ya les proporcioné. En este caso, nuevamente tenemos un ratoncito pequeño que es capaz de, cuando se coloca en el émbolo menor, es capaz de levantar a un elefantito en el émbolo mayor. Y bueno, esto ya está explicado en el video, ya no me detengo ahí. Esta segunda parte también ya está explicada en el video. Tampoco me detengo ahí. Vamos a resolver mejor estos problemas que ya están aquí planteados. Muchachos, antes de empezar a resolver, ¿alguna duda, alguna pregunta, algún comentario? No, profe. ¿No? No, profe. Vale, gracias. Entonces, vamos a ver. Vamos a leer primero este problema que me dice que el émbolo mayor de una prensa hidráulica es de 435 centímetros cuadrados y puede levantar un peso máximo de 500 kilogramos fuerza. Si el émbolo menor tiene un área de 45 centímetros cuadrados, calcular el valor de la fuerza normal aplicada a este émbolo. Es decir, vamos a identificar qué datos tenemos aquí. Me habla del émbolo mayor y dice que es de este tamaño. Entonces, tengo que identificar que esto que tengo aquí es precisamente el área 2. Si nos referimos con el émbolo mayor a la segunda área de esta prensa hidráulica. Y me dice que puede levantar un peso máximo de 500 kilogramos fuerza. Esta es la fuerza que puede aparecer en este émbolo mayor, es decir, la fuerza 2. Me dice que el émbolo menor tiene un área de 45 centímetros cuadrados, entonces identifico esto como el área 1, es decir, el área del émbolo menor. Y me pide calcular la fuerza normal aplicada a este émbolo, es decir, al émbolo menor. Entonces lo que necesito calcular es precisamente la fuerza 1, la que se aplica en el primer émbolo. Y bueno, ahí ya está el resultado, pero vamos a ver si llegamos a él. Y como siempre, muchachos, la recomendación que muchas veces cae en saco roto, pero que les digo que no la echen en saco roto, es siempre hacer un esquema que me represente el problema para poder acomodar mis datos y clarificar mis ideas. Al menos a mí me sirve para eso. Entonces yo tengo aquí una prensa hidráulica que es un dispositivo, simplemente un recipiente que contiene un líquido incompresible. En general cualquier líquido es incompresible hasta cierta medida. Entonces está llena de este líquido. Y tiene esos dos émbolos que tienen de cierta manera movilidad. Y entonces cuando le aplicamos una fuerza a esos émbolos, pues obtenemos una fuerza en el otro émbolo, en dirección contraria tal vez. Entonces si aquí aplicamos la fuerza y este es el émbolo menor, pues aquí vamos a tener el área 1. Aquí vamos a tener la fuerza 1, que de hecho esta es la fuerza que estamos buscando, que no conocemos. Esta es nuestra incógnita. Esta área 1 sí la conocemos, es de 45 centímetros cuadrados. Y aquí tenemos un área mayor, este es el émbolo mayor, aquí va a tener una segunda área, un área 2, que tiene un tamaño de 435 centímetros cuadrados.
Bueno, y resulta que cuando se aplica aquí una cierta fuerza, que no sabemos si es lo que vamos a determinar, pues aquí aparece sobre este émbolo mayor una fuerza 2, una fuerza 2 de 500 kilogramos fuerza. Y hasta ahí ya tengo todos mis datos puestos en este esquema de una prensa hidráulica. Y entonces vamos a determinar pues cuánto vale esta fuerza que aplicamos en el primer émbolo para poder encontrar una fuerza de 500 kilogramos fuerza en el segundo. Muchachos, ¿cómo empiezo? ¿Qué planteo primero para poder resolver este problema? La fórmula que sería fuerza 1 sobre área 1 igual a fuerza 2 sobre área 2 y de ahí despejar, ¿no? Ok, un poquito antes de eso, José Luis, debo de recordar el principio de Arquímedes, perdón, de Pascal, que dijo que la presión en un lado del recipiente. La presión 1 es igual a presión 2, ¿no? Sí, así es. La presión 1 es igual, en un lado del recipiente es igual a la presión en el otro lado del recipiente. Es decir, la presión 1 que se genera de este lado donde está el émbolo menor debe ser igual a la presión 2 que se genera de este lado donde está el émbolo mayor. Y de ahí vamos a ver que esta presión 1 pues va a ser el resultado de aplicar una fuerza 1 sobre esta área 1, que es el área del émbolo menor, y que esta presión 2 va a ser precisamente el resultado de la relación entre la fuerza que aparece en el émbolo 2 entre precisamente esta área 2. Y efectivamente, como nos decía José Luis, de aquí tenemos que despejar esta fuerza 1. La pregunta es ahora, ¿cómo me queda esta fuerza 1 despejada de esa ecuación? Aquí es igual. A fuerza 2 por área 2 sobre área 1. A ver otra vez, ¿a fuerza qué? Fuerza 2 Ajá. ¿Por qué más? Por área 1. Por área 1. Sobre área 2. Bien, sobre área 2. Así. Hay que tener solamente cuidado a hacer esos despejes. Sobre área 2. Ya está. Conocemos la fuerza, si aquí está la fuerza 2, acá está. Conocemos el área 1 y conocemos el área 2. Ya no necesitamos nada más que sustituir. Solamente si tuviéramos un requerimiento de dar esto en unas unidades en especial, pues tendríamos que hacer algo más, pero en este caso no tenemos que hacer nada, porque también vemos que las unidades de las áreas son las mismas. Si no fuera el caso, entonces tendríamos que al menos igualar las unidades de las áreas, pero en este caso las unidades son las mismas, no tenemos problema. Entonces vamos a simplemente sustituir aquí. Para encontrar esta fuerza 1, vamos a ver que esa fuerza 1 va a ser igual a la fuerza 2 que quiero obtener en el segundo émbolo, que es de 500 kilogramos fuerza. Multiplicada por esta área 1, que es de 45 centímetros cuadrados. Y dividida entre esta área 2, que son de 435 centímetros cuadrados. Si reducimos las unidades, pues estas unidades se van a eliminar junto con estas, nuevamente van a quedar kilogramos fuerza. Si me ayudan con sus calculadoras, muchachos, ¿cuánto es? Es 22.500 entre 435 y 51.7241. Perdón, soy un poco más lento. 22.500 Entre 435 es 51.72 41. Y entonces me queda que esta fuerza que debo de aplicar en el primer émbolo para obtener una fuerza de 500 kilogramos fuerza en el segundo debe de ser de 51.7241 kilogramos fuerza. Y entonces si observamos esto, vemos que para obtener 500 kilogramos fuerza del otro lado, pues solamente tendremos que aplicar 51 en el primer émbolo, y eso nos da una amplificación prácticamente de
10 veces la fuerza que estamos aplicando en el primer émbolo. Entonces eso es algo útil y que nos permite pues, hacer un trabajo o levantar un cuerpo de mucho mayor peso con una fuerza pequeña. Y esa es la ventaja de utilizar este principio de Pascal, y por eso se utiliza este principio en el funcionamiento de todos esos elementos que necesitan desarrollar grandes fuerzas a partir de unas fuerzas más pequeñitas. Muchachos, ¿alguna duda, alguna pregunta, algún comentario con respecto a este problema? Ninguna, profe. Vale, les digo aquí el único detalle es que si no estuvieran las unidades en el mismo sistema, habría que adecuarlas. O si me pidieran, por ejemplo, expresar esto en pascales, ahí es donde tendríamos que hacer una conversión de estos. Hasta allá. Quién sabe, no era con nosotros. Pero bueno, vamos a ver un segundo ejercicio, muchachos. Si hay alguna duda, algún comentario, me dicen. Tenemos un segundo ejercicio, me habla de que las áreas de los émbolos de una prensa hidráulica miden 100 centímetros cuadrados y 275 centímetros cuadrados respectivamente. Como no tengo aquí una referencia específica del área menor y el área mayor, lo que debo de hacer es simplemente... Por el valor, ¿no? Por el valor, sí, y además por el orden. Bueno, puede ser que me los pongan en orden contrario, pero por el valor pues puedo determinar cuál es el área menor y cuál es el área mayor. Entonces, tendría que identificar esta como el área 1, que es la menor, y esta como el área 2, que es la mayor. Y entonces me dice que si al émbolo menor se le aplica una fuerza normal de 125 newtons, calcular la fuerza máxima que puede soportar el émbolo mayor. Esta fuerza máxima que puede soportar el émbolo mayor se refiere a la fuerza 2 entonces. Esta fuerza de 225 newtons pues es la fuerza 1. Ya que identifiqué mis datos, ahora puedo pues, expresarlos en mi esquema. Y me pide que exprese la presión del aceite. Bueno, aparte de que calcule esa fuerza, esta fuerza 2, que es lo que no conozco, me pide que exprese también la presión en pascales y kilopascales. Vamos a hacerlo. Entonces vamos a, nuevamente, como siempre, hacer un esquema que me represente la situación del problema. Y en este caso siempre vamos a dibujar una prensa hidráulica, que repito, nuevamente es un recipiente con un líquido y un par de émbolos, un émbolo menor, un émbolo mayor. Si lo viéramos esto por arriba, pues veríamos un circulito tal vez. Generalmente los émbolos son circulares, como si fueran las jeringas. Y aquí pues habría líquido incompresible. Puede ser algún aceite, incluso puede ser agua, o cualquier otro líquido que tiene esa característica de ser incompresible, es decir, que su volumen no cambia cuando se le aplica una fuerza y se genera una presión, aunque en la realidad sí cambia en pequeña medida, pero pues se considera que es incompresible. Bien, entonces ponemos aquí los datos que tenemos ahí arriba. Y dice que el área que tengo en el émbolo menor, que es de 100 centímetros, es área 1. Esta área 1 es de 100 centímetros cuadrados. Y que aquí tenemos un área 2 de 275 centímetros cuadrados. Perdón. Y me dice que si aplicamos una fuerza normal de 225 newtons en el émbolo menor, es decir, aquí estamos aplicando una fuerza de 225 newtons, una fuerza 1 de 225 newtons. ¿Cuál va a ser la fuerza que va a aparecer en este émbolo, que lo va a mover a este émbolo? Es esta fuerza 2. Esa es la que no conocemos. Entonces, nuevamente llegamos aquí, cómo
procedemos para resolver esto, muchachos? ¿Qué hacemos primero? Que la Convertimos. presión 1 es igual a la presión 2. ¿Convertimos los centímetros a metros? Podríamos hacerlo así. Primero vamos a ubicar que la presión 1 es la... Piden pascales Ajá. y los pascales se miden también en metros cuadrados, ¿no? Así es. Pero vamos a ver si es necesario eso hacerlo en este momento o no, porque aquí lo que vamos a hacer primero es plantear el principio de Pascal y decir que La fuerza 1 que se ejerce en el lado izquierdo, en el émbolo menor, es igual a la presión que se ejerce en el lado. Exactamente como les decía, la fuerza 1 entre el área 1 sobre el área 1 y la fuerza igual a la fuerza 2 sobre el área 2. que es igual a la fuerza 2 entre el área 2. Y de ahí despejamos la fuerza 2. Y aquí despejamos. ¿Cuánto me queda entonces la fuerza 2 despejada de aquí? La fuerza 1 por área 2 sobre área 1. Okay, fuerza 1 por área 2 entre área 1. Y entonces la fuerza 1 ya está aquí expresada en newtons, no tenemos problema. Y podríamos hacer como nos decía el compañero hace un rato, que pasar estos centímetros cuadrados a metros, lo tendríamos que hacer en algún momento tal vez, pero en este momento, como nosotros vamos a hacer una relación entre estas dos áreas, área 1 y área 2, y las dos están expresadas en centímetros cuadrados, no es necesario. Aunque lo podemos hacer, aunque al final va a resultar el mismo. Pero bueno, vamos a ver que en este momento no necesitamos hacerla. Cuando calculemos la presión, entonces sí. Pero ahorita para calcular la fuerza, no necesitamos pasar esta área a centímetros o a metros cuadrados. Entonces podemos aplicar los datos tal como están ahorita. Vamos a ver que entonces podemos calcular esta fuerza 2 y sustituimos estos valores. Cuando aplicamos 225 newtons en el émbolo menor, que es esta fuerza 1, y lo multiplicamos por el área 1, que son 100 centímetros cuadrados. Si eso lo dividimos entre el área 1, perdón, estoy mal. Vamos a multiplicar por el área 2, no por el área 1. El área 2 es de 275 centímetros cuadrados. Y vamos a dividir entre el área 1, que son 100 centímetros cuadrados. Entonces, se dan cuenta en este caso, como voy a operar estas dos áreas, pues me da lo mismo si están en centímetros, en metros o en kilómetros, porque finalmente se van a eliminar. Y la relación entre estos valores va a ser la misma. Entonces, aquí no hay todavía necesidad de pasar a las unidades de metros cuadrados. Y entonces, aquí, muchachos, ¿cuánto es 225 por 275? Si me ayudan. 61.875. Y gracias. 61.875. Entre sí. Me quedan Es entre 100 son 618.75. 618.75. Gracias. La fuerza entonces me queda de 618. Pero las risas no faltan. ¿Mande? ¿Algo nos decían? Si entre 100 solamente recorro mi punto 2 lugares a la izquierda, son 618. 225. 75 newtons. Ya está. Esa es mi fuerza 2. Es la fuerza que puedo encontrar, que aparece pues en el segundo émbolo cuando nosotros aplicamos 225 newtons en el primer émbolo. Esta fuerza 2 es esa que aparece. Y ya está. Pero ahora lo que me piden es que exprese la presión del aceite en pascales y en kilopascales. Por principio de cuentas, tengo que recordar, muchachos, ¿qué es un pascal? Newton sobre metros cuadrados. Newton entre metro cuadrado. Son newtons entre metros cuadrados. Entonces, para yo poder encontrar presión en pascales, debo de encontrar o esta, cualquiera de las dos, porque sé que las dos son iguales. Por ejemplo, si yo quiero encontrar la presión 1, pues va a ser igual a la fuerza 1, que la
tengo que expresar en newtons, entre el área 1, que la tengo que expresar ahora sí en metros cuadrados. Entonces, esta fuerza 1 de 225 newtons la tengo que dividir entre qué área expresada en metros cuadrados, entre esta área de 100 centímetros cuadrados expresada en metros cuadrados. ¿Cómo expreso esa área en metros cuadrados? Que es igual 100 centímetros cuadrados en metros cuadrados. 10.000 centímetros cuadrados es igual a 1 metro cuadrado. Ajá, entonces 100 centímetros cuadrados, ¿cuántos son? ¿Cómo hago esa conversión, muchachos? A 0.01. 0.01. Dividimos entre 10.000. Dividimos entre 10.000. Si dividimos entre 10.000, recorro mi... Pero 10 a la... Bueno, es 10 a la menos 4, ¿no? Dividimos entre 10.000 y entonces tengo que recorrer mi punto 4 lugares hacia la izquierda, efectivamente, como nos decía José Antonio. Simplemente algo más fácil, es decir, tomo el mismo valor y lo multiplico por 10 a la menos 4, que es lo mismo que dividirlo entre 10.000. Y entonces, pues ahorita lo puedo expresar sin ningún problema así, como 0.01 metros cuadrados. Voy a hacer la conversión completa, ¿no?